Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El papel latinoamericano en la Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter secundario, puesto que los países de América Latina nunca estuvieron en primera línea de guerra y su actuación no pasó de ser la de granero de Europa, es decir, que solo proveyó materias primas a la guerra. No obstante, la guerra sí tuvo repercusiones económicas para los países latinoamericanos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que se dio principalmente en Europa y enfrentó a dos fuerzas continentales llamadas la Triple Entente y la Triple Alianza. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Para la época, el Imperio alemán tenía pretensiones coloniales en África y Medio Oriente, por lo que aprovechó el asesinato del archiduque para iniciar un conflicto bélico. La Triple Alianza o potencias centrales estaban conformadas por Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente estaba conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. No obstante, los actores beligerantes se ampliaron, incluyendo países como Estados Unidos, Japón, el Imperio Turco y el Reino de Grecia, entre otros. Esta guerra se considera el conflicto armado más grande del mundo moderno. En cuanto a Latinoamérica, en un principio los países del continente tomaron el papel de actores neutrales del conflicto. No obstante, esta neutralidad afectaba directamente la economía, puesto que los principales socios económicos de los países latinoamericanos se hallaban en conflicto en Europa. A medida que avanzó la guerra, algunos países del continente tomaron un papel meramente protocolario. Caso de Bolivia, Panamá, Cuba y Uruguay, que le declararon la guerra a Alemania. No obstante, el único país que envió tropas al frente fue Brasil, a pesar de que las tropas llegasen en medio del armisticio. Incluso, el país que mayor actividad tuvo durante la guerra fue México, al que Alemania intentó convencer de que se uniera a las potencias centrales. Sin embargo, México mantuvo neutralidad y envió un alto comisionado de paz para interceder en medio del conflicto. Por lo demás, los países latinoamericanos se constituyeron en el granero de Europa. En otras palabras, su papel se limitó al envío de alimentos a los países en conflicto. Aún así, y a pesar de este modesto papel en la guerra, sí hubo consecuencias para Latinoamérica, sobre todo en el plano económico, puesto que al ser los países europeos los principales socios comerciales de los países del continente americano, la guerra alteró esas condiciones económicas, generando un aumento en la inflación de los países del continente. Países como Chile y Argentina vieron entre los estragos comerciales el aumento del desempleo y la baja en los salarios. Asimismo, Latinoamérica cambió su manera de ver a los países europeos, alterando también las bases de la economía latinoamericana en la búsqueda de nuevos socios para el intercambio comercial. De acuerdo a lo anterior, Latinoamérica, que desde la conquista y la colonia miraba a Europa de manera idealizada, implanta desde la guerra una nueva identidad, basada en la renovación de una cultura que se enfrenta a sí misma en una guerra de tamañas dimensiones. Por otro lado, en el plano económico y teniendo en cuenta los problemas económicos de los países europeos envueltos en la confrontación bélica, aparece Estados Unidos en el plano comercial, estableciendo un dominio económico y político sobre los países del resto de América. Por su parte, los países latinoamericanos vieron en los Estados Unidos una posibilidad de salir de la crisis económica ante el problema europeo, logrando relaciones económicas con el país del norte, situación que llevó a Estados Unidos a establecer un dominio en toda la región. Si bien América Latina no tuvo un papel relevante en la Gran Guerra, este conflicto bélico de Europa sí tuvo repercusiones sociales, económicas y políticas en los países de Latinoamérica. Por un lado, los países del continente, que vivieron una crisis económica por culpa de la guerra, repiensan su identidad lejos de la Europa en conflicto, situación que aprovechó Estados Unidos para establecer relaciones económicas más fuertes con América Latina, obteniendo una injerencia política y social muy fuerte sobre los países latinoamericanos.